¿cómo puedes compaginar el tema de cerrar a mi hijo y criticar, por supuesto que es condenable cualquier secuestro, por parte de un grupo de políticos que decidieron mantener en el cargo al fiscal Que encubrió un cuya feminicidio. responsabilidad es meter a la cárcel a los secuestradores y con ello reducir los índices de impunidad? Tenemos muy claro a José Luis Uriostegui, pero la indefinición que ha tenido Morena, la tardanza para podernos decir quién es el candidato, creo que podría modificar un poquito el escenario, pensando pues en Cuernavaca como la gran capital y que a partir de eso entonces pues tenga algunos impactos, ¿no? Pero si no es un candidato fuerte o candidata fuerte, pues entonces creo que sí va a empezar a tener problemas el partido Guinda. Pues De eso se trata, ¿no? evidentemente vas a tener que decir en dónde estás, a qué te dedicas, en qué trabajas. Cada paso que das tiene que haber una persona que te va a estar vigilando, porque esa es su función, vigilarte, protegerte. No puede ser que por obra del Espíritu Santo, bueno, pues alguien te resguarde. Hay una, también como me parecería a mí, como poca lógica por parte de los partidos políticos que denuncian amenazas o que denuncian un ataque y que a la vez no quieren recibir la seguridad en estos términos, de tener una persona que va a estar presente vigilándote todo tiempo. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Panorama 360. Gracias por su preferencia, gracias por permanecer hasta esta emisión con nosotros. Y como siempre, un gusto, un placer, un honor presentarles a quienes participamos en esta mesa. Mi compañera, mi colega, doctora Michelle Onofre. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias a todos por acompañarnos y pues ahora sí ya empezaron las campañas, así que hay mucho por comentar. Se puso bueno y se pondrá mejor seguramente, doctora. Seguro. Pedro Tonantzin, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y por supuesto, pues con el enorme placer de estar aquí compartiendo esta mesa con ustedes dos y por supuesto esperando que nos hagan el favor de comentar y también de compartir. Gracias, Pedro. Algo que históricamente ha ocurrido en las contiendas electorales y que en este proceso no deja de estar aconteciendo y que es un tema que le preocupa a los candidatos o a los futuros candidatos, candidatas, a quienes aspiran a participar en el proceso de manera activa y en este momento a las dirigencias de los partidos, pues es el que tiene que ver con la violencia en contra de los aspirantes, de quienes están buscando inscribirse como candidatos, como candidatas en diferentes estados del país. Por supuesto que hay algunos que, pues por los procesos de violencia históricos que han vivido, Michoacán, Guerrero, resaltan por la cantidad de aspirantes, de políticos que han sido víctimas hasta ahora se sabe, de la delincuencia organizada. Falta esperar el tema de las investigaciones y ver cuál es el vínculo que existe, si son homicidios que tienen que ver con el proceso electoral o son más bien procesos que tienen que ver con presuntas participaciones en la delincuencia organizada. Morelos no escapa de ello. Antier se dio a conocer ya una información que tiene que ver con candidatos en Morelos amenazados. ¿Qué opinan de lo que está pasando en el país y qué va a pasar con este tema de violencia tan recrudecido y que me parece está alcanzando cada vez más y más frecuentemente a los políticos en el país? Es un problema que desafortunadamente pues hemos observado también en otras elecciones y que pues esto implica que la ciudadanía no pueda tener plena libertad de pronto para moverse en ciertos lugares, ¿no? Sabemos que hay focos rojos. Desafortunadamente, pues creo que en los últimos meses lo que hemos observado es que son cada vez ciudades y no necesariamente pensemos en los municipios alejados de las capitales, sino que esto pues incluye incluso a las ciudades, ¿no? Me parece que es un problema para la ciudadanía porque pues entonces no tenemos una plena libertad para decir voy a investigar, voy a escuchar qué es lo que está diciendo tal candidato y me preocuparía sobre todo que pues para que una persona decida, quiero pensar en este momento en los aspirantes, que en muchos de los municipios pues de plano hay partidos políticos que dicen no vamos a registrar candidatos, ¿no? Así es. Eso pues es un impacto para la democracia definitivamente, porque no tener participación por parte de quienes tienen un perfil político, se han dedicado a los temas de administración pública, pues resulta muy preocupante. Pero más aún, pensar que haya lugares en donde pues sea muy problemática la situación y entonces pues uno se pregunte quienes están contendiendo qué han tenido que hacer o con quién han tenido que pactar o con quién se han tenido que relacionar para que entonces puedan realizar un proceso electoral, ¿no? Ahí creo que es un foco muy importante que tiene que tomar en cuenta desde la Presidencia de la República, porque sí implica un tema de seguridad, de la Guardia Nacional, del Ejército, para llegar a todos estos lugares y empezar a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Decía, en términos de la ciudadanía, creo que es muy peligroso
el pensar que voy a ir a un evento y que pues no sé con qué me voy a encontrar, ¿no? Particularmente en el caso de Morelos, creo que el tema de seguridad en Cuernavaca es muy, muy preocupante. Ya desde hace varios meses se había hablado, ¿no?, de zonas como Colonia Lagunilla. Yo no podría pensar hoy que algún candidato pueda ir libremente cuando estamos escuchando todos los días balaceras, asesinatos a plena luz del día, amenazas entre grupos del crimen organizado y pues sobre todo, ¿no?, hasta la suspensión ya de festividades, no hubo feria, no hay absolutamente nada. Y esta es una parte que creo que es muy preocupante. Pensar en un toque de queda que se da más bien en los hechos y no conforme al derecho, qué complicada situación entonces se está viviendo en muchos lugares en nuestro país y que por supuesto que también tocan al Estado. La elección pasada hay que recordar que asesinaron a un líder vecinal que era de la Antonio Varona y que fue claro que incluso lo asesinaron en su casa de campaña, donde él estaba promoviendo el voto a favor del partido Movimiento de Alternativa Social. Él abre la puerta y le dispara. Antes había hecho comentarios en contra del entonces alcalde y su administración, denunciaba actos de corrupción. Y Pedro, él dijo unos días antes en una entrevista que responsabilizaba al y alcalde, que él a Antonio sabía Villalobos, de que le pasara algo. que le habían puesto ya pues como objetivo. Precio a Lo su habían cabeza. mandado a matar. Sí, van ya bastantes asesinatos en lo que va de este año en el país. Me parece una situación muy delicada. En el caso de Morelos, de manera puntual, las amenazas y los asesinatos se han dado contra el Partido Acción Nacional. De forma muy, muy clara ha sido la violencia dirigida contra este partido, el asesinato del regidor en Cuautla y las 3 personas que han sido amenazadas, entendemos que en ayuntamientos de la zona sur del estado de Morelos, según las declaraciones que ayer ofreció Dalila Morales para confirmar que efectivamente se está dando este fenómeno en los municipios de la región sur. Yo creo que es una situación evidentemente muy preocupante porque, como bien lo dice la doctora, inhibe la posibilidad de la participación ciudadana, pero también de quienes están por desarrollar su voto. Hay que decir que también pues, hay amenazas a veces incluso contra los votantes. Si no votan por tal candidato, bueno, pues va a haber consecuencias. Y bajo esas advertencias, lo que queda claro, bueno, pues es que hay un maridaje entre lo que es la política y la delincuencia organizada que definitivamente ha tomado las primeras posiciones en los ayuntamientos. Me preocupa mucho el hecho de que también hay un fenómeno en esas candidaturas más acentuado que en otras ocasiones. Habíamos visto florecer a varios cacicazgos, el de Miacatlán, uno de ellos que lleva, me parece que es el más antiguo incluso de todos, donde el compadre se la pasa, entre compadres se pasan la alcaldía, se la pasa al hijo, el caso de Yautepec, que pues evidentemente notorio cómo trabajan los Alonso, el caso de Capistla. Está apareciendo ahora uno que ya pues lleva ya bastantes añitos, si sumamos a todos los parientes que han tomado en el caso de Emiliano Zapata. Va a ir la esposa como candidata a diputada y el marido va a ir como, candidato a alcalde nuevamente para renovarse como alcalde en el municipio de Emiliano Zapata. Y así empiezas a ver el panorama. Creo que Juanita Guerra ahora pasa de ser senadora, quiere imponer a su hermana como candidata a diputada local, tengo entendido. Y bueno, pues al final de cuentas te das cuenta que cuando encuentras políticos que son incapaces de responderle una pregunta a la prensa, que son incapaces de pararse en una tribuna, tener un vocabulario fluido, una cantidad importante por lo menos de dónde echar mano para poder... Conocimiento, experiencia. Ajá, de poder hablar, proponer. Los ves con esa nula capacidad de hablar y de repente ves que van alcanzando escaños y dices, bueno, este hombre no es político. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo o por qué está obteniendo estos puestos de representación popular si no tiene la más mínima capacidad? Creo que una de las habilidades que debe tener cualquier político es hablar frente al público, construir con facilidad un discurso sin tener ni siquiera que escribirlo, y me parece que son habilidades que se van acentuando en cuanto más experiencia tiene y más importante sea el puesto que logre alcanzar. No hay políticos hoy en día, hay el caso de un senador que difícilmente le sacas 3 palabras, difícilmente puede hilar 3 palabras y decirte cualquier cosa, de cualquier tema que le hables.
es senador. Claro. ¿Cómo obtuvo ese puesto? Yo creo que había que pensarlo, reflexionarnos como nosotros como votantes y decirles lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador, que lograron colocar en ese lugar a una persona que está actuando contra la delincuencia, no es algo que sucedió por arte de magia, sucedió porque la gente se dio cuenta que no podía seguir votando por delincuentes. Y las maras y todas estas organizaciones que actuaban en ese país definitivamente tenían lazos con jueces, con políticos, pero se dieron cuenta en algún momento que no podían seguir votando por toda esta gente, porque ellos mismos estaban colocando una cadena de esclavitud ratificando este tipo de personas. Decidieron ponerle fin a eso y bueno, pues hoy está un presidente con todos sus asegúnes que seguramente habrá que irle dando seguimiento de cómo está actuando porque hay algunas cosas que sí están bastante exageraditas, pero al final de cuentas se está resolviendo el tema de la seguridad. En el actual proceso electoral, de acuerdo con la propia Secretaría de Seguridad del país, las dos candidatas y el candidato a la presidencia de México han solicitado protección durante este proceso. 3 aspirantes a gubernaturas, entre ellas sabemos que Lucía Mesa es una de las que cuenta con protección del gobierno federal, 7 candidatos al Senado y a 10 diputaciones federales. Claro, porque ellos ya son candidatos, ¿no? Este proceso federal ya arrancó. En los estados entiendo que algunos inician de forma distinta, pero no todos han empezado, Morelos no. Esperaremos a ver, ya que inician las campañas, quienes solicitan protección. Se me hace algo muy complicado que pueda empatar, digamos, ¿no? Lo que los candidatos en campaña buscan, que es el acercamiento con la gente, ganar la confianza, y que vayan a hacer campaña escoltados. Lo vimos en Chilapa, hace algunos procesos electorales, una candidata a diputada local, cuya familia también había sido víctima de la violencia, ella amenazada, la acompañamos en un recorrido, y bueno, lo que podíamos ver es que la gente, cuando llegan los candidatos, en este caso la candidata, pues con 7 policías con armas largas, pues la gente, lejos de generar empatía o de escuchar el mensaje que le llevan, en este caso a la candidata, pues está atenta la población al movimiento de los policías, a por qué vienes con 2 patrullas, y eso me parece que es una barrera en términos de campaña electoral que se pone entre el candidato o la candidata y la sociedad, porque pues la gente de a pie no tiene esa capacidad o no es beneficiada con esa cantidad de elementos que les puedan resguardar su casa. Entonces de ahí se marca de inicio una diferencia en el nivel de tensión, ¿no? Por supuesto, lo hemos dicho con el caso de los periodistas, ¿no? Tu nivel de participación, tu responsabilidad social te pone más vulnerable, también a los políticos. Pero sí creo que el que se cuenten estos políticos con protección, uno, genera una distancia emocional con los candidatos. Y bien lo decía la doctora Michelle, no es algo nuevo, me parece que o nos enteramos más o efectivamente se ha recrudecido, pero recordarán allá, estaba buscando en el 2017 el alcalde de Mazatepec, que quedó grabado en un video cuando un sicario lo somete, lo hinca, amaga con matarlo y le lleva un mensaje de un criminal que hoy ya está detenido, el Carrete. Si no mal recuerdo, tenía que ver con la imposición de un mando de seguridad en el municipio. Así ha operado, ¿no? Y también uno, pienso, podemos ser empáticos y ponernos en el lugar de las y los candidatos. Y una de dos, como ha pasado en Morelos, o deciden abstenerse de participar, por miedo dicen yo no le entro, o pues si tienen tantas ganas de participar y pretenden hacer algo por la sociedad a partir de estos cargos de elección popular, pues se terminan sometiendo a los intereses de estos grupos delictivos. Lo decía la doctora. Pero lo que no se vale es que unos denuncian, pero y quienes no denuncian y sí juegan, ya pactaron o no pactaron. Queda la duda sembrada. Pero lo que no se vale es responder como responde el fiscal. Yo soy de aquí, no me puedo exponer, que no se alquile. Simple y sencillamente que no se alquile para eso. Si él no puede, que le deje a otra persona que sí tenga las agallas, que tenga el ímpetu y que tenga la vocación para poder enfrentar lo que hoy estamos viviendo. Si él no puede, porque es de aquí, porque dice que va a tener consecuencias, pues que deje el cargo, que renuncie y que pongan una persona que sea apta, sea capaz y que pueda resolver esta inseguridad que vivimos frente a la delincuencia, que esté actuando y que no tenga ese pretexto, me parece hasta soso, estúpido, de decir que porque es de aquí no puede actuar. Pero en ese caso el fiscal está justificado un poco el tema de su seguridad porque pues tiene que ver con temas de procuración de justicia. Digo, no puedes decir, no, yo no voy a hacer mi chamba porque me da miedo, ¿no? Pero el tema de la seguridad personal me parece que está justificada con funcionarios que se dedican a temas de seguridad. Así es lo que pienso. Pero en el tema de los candidatos, pues ese planteamiento que tú haces de, pues si no quieren ver fantasmas que no salgan de noche,
me parece que las condiciones de una contienda electoral, no solamente por los candidatos, sino por quienes vamos a elegir, insisto, está esa duda. A ver, esta persona que está haciendo campaña en las colonias más violentas de Cuernavaca o en los municipios más violentos del estado y que no trae escoltas, ¿por qué? ¿Por qué esta persona sí puede hacer campaña, caminar por las calles sin temor a que lo violenten, cuando otros candidatos pues denuncian que no pueden pisar la calle sin protección porque temen por su vida? ¿Qué es lo que ocurre en medio? ¿No? Yo creo que distorsiona mucho el proceso electoral este tipo de situaciones, además de que, pues al final, tú lo decías, ha ocurrido, sabemos de casos en los que ha ocurrido, que la delincuencia organizada amenaza a los representantes de casilla de algún candidato horas antes del proceso electoral para que no se presenten, y no se presentan pues por el miedo de ser asesinados. Y eso modifica el resultado electoral al final de cuentas, doctora. A mí me parece que tampoco podemos concentrarnos en el tema de seguridad sin pensar en lo que la gente pues quiere escuchar en las campañas, ¿no? Que pues son todas las propuestas y sobre todo las problemáticas. Sí me parece preocupante, sin duda, se tiene que ir atendiendo, se tendrán que pues poner a disposición, distraer a lo mejor de funciones clave como pues sí son los temas de seguridad en general para la ciudadanía y tener que estar en estos puntos que han representado focos rojos o de pronto pues a partir de las peticiones que pueden surgir de algunos actores políticos. Ojalá que tampoco pues exageren, ¿no? Porque entonces pues tampoco vamos a ver que se puedan rodear de gente, que puedan caminar, que puedan ir. Creo que esa era la preocupación que se tenía en su momento, a lo mejor de un Omar García Harfuch caminando por cualquier lugar haciendo 20 campaña, policías ¿no? como escoltas. Exacto, ¿no? Eso pues te dista mucho de que tú puedas tener un contacto real humano con la gente. Entonces, claro, me parece que lo vamos a estar viendo. Pero me gustaría ir más al tema pues que ya hemos visto durante estos días, que tiene que ver con las propuestas y sobre todo con las preocupaciones que también tiene la ciudadanía. Ahí claro que también hay un tema de seguridad que es muy importante, lo que me parece que vimos el viernes pasado, ¿no? Desde que Xóchitl Gálvez dice, pues voy a empezar en el lugar en donde hay más percepción de inseguridad, como Fresnillo, Zacatecas, nos habla de un 97%, que pues dice sentirse inseguro. Entonces prácticamente, pues imagínate, ¿no? Todos los pobladores. De cada 100 personas se sienten seguras en Fresnillo y hay ejemplos sin duda que pues acreditan todo esto. Ahora, en contraparte, me parece que el discurso de Xóchitl no llegó a decirnos cómo le va a hacer. Incluso me parece que hay una contradicción. Ella habla, por ejemplo, no se debe militarizar, pero los militares tienen que estar en los lugares en donde tenemos un problema porque son tierra de nadie. Pero pensando que Xóchitl dice que todo es tierra de nadie, porque prácticamente en eso va su discurso, pues entonces no habría ningún cambio, los militares seguirían en el país, ¿no? Entonces me parece que hay una confrontación entre lo que ella misma está proponiendo y lo que en los hechos se supone que pasaría, porque no se regresarían los militares a los cuarteles. Se mantendrían hasta en tanto en estos lugares se pueda restablecer la seguridad. Me parece también que no vimos que se pudiera cristalizar paso por paso cuál es el proyecto de nación de Xóchitl. Me pareció realmente muy vacío, ¿no? Sí juega mucho con el tema del miedo, que me parece que está permeando, por algo hemos empezado en esta mesa a hablar justo de los temas de seguridad, ¿no? Y de todo lo que esto pues provoca. Pero creo que el estar concentrando de pronto tanto el mensaje en el presidente de la República, en la misma Claudia, pues te habla de lo que es real y lo que se está observando en absolutamente todas las encuestas, ¿no? Que es una diferencia abismal en estos momentos. Claudia pues únicamente se está cuidando de que no vaya a caerse, ¿no? Pero pues no se ha caído de todos estos meses tan anticipados que tuvimos del inicio del proceso electoral, a partir pues del tema de las corcholatas, la agenda que el mismo Marcelo Ebrard fue posicionando y el proceso incluso le ha agregado muy pocos puntos, pero ha ido agregándole 1 o 2 puntos más. No ha descendido, que eso es el tema fundamental de la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? No ha bajado. Yo creo que lo que sí se tendría que estar cuidando. Y hay algunas que le dan entre 8 puntos de crecimiento, de 8 a 10, que habría arrancado como con 52 y hoy está alrededor de 64. Y habría que ver cuánto le aportan los candidatos a diputados federales, que ese es, me parece que el tema fundamental en este momento de la Cuarta Transformación. Ver que tener la mayoría en el Congreso Federal. Ahí quisiera detenerme un poquito como en lo que explicó Claudia en el Zócalo, ¿no? Primero pues con un evento que pues está a la altura de pronto de ser una sucesora del presidente López Obrador, porque pues es por excelencia el que ha llenado esa plaza durante mucho tiempo, ¿no? Y que más pues se tiene el reto porque pues hay una clara comparación de pronto en qué había pasado con la Marea Rosa apenas unos días antes, ¿no? Me parece
que en el discurso que da Claudia Sheinbaum, pues hay puntos importantes que rescataría. El pensar en su visión como investigadora, como científica, y entonces hablar, por ejemplo, de energías renovables, eso me pareció excelente. No descuida, o sea, no se aleja en ningún momento del sentido López Obradorista, tan es así que pues habla también de las áreas estratégicas que se tienen que mantener, ¿no? Habla acerca de la consolidación de los megaproyectos. En el caso de los programas sociales, me parece que va a ser muy importante que Claudia pueda plantear cómo le va a hacer, porque habla, por ejemplo, de uno que sería nuevo, que es para mujeres que se han dedicado a labores del hogar y que entonces puedan tener un apoyo de entre 60 a 64 años. Entonces, creo que la dinámica es que, independiente de las propuestas que pueden ser además muy llamativas por el tema de los programas sociales, pues sí se tendrá que explicar el tema de los recursos, ¿no? Cómo se tendrá que ir avanzando en esta parte. Me pareció también interesante la propuesta en cuanto a medicina, ¿no? De pensar todo desde un ámbito preventivo, el pensar, por ejemplo, en médicos pues, que realmente puedan salir, que puedan ir a comunidades, que entonces pues, se vuelva algo en donde todos nos estemos cuidando mucho más, sobre todo para términos de enfermedades como la diabetes, ¿no? Como la hipertensión, como muchas otras que pues han aquejado ya por muchos años y que sí tienen que tener una parte central en los discursos de quienes pretenden gobernar, sobre todo pues de cara también a las próximas generaciones, ¿no? Me parece que falta todavía un poco empujar en el tema de juventudes, también en el discurso, pero bueno, en general creo que las propuestas pues son prácticamente las que se han ido trabajando. Sí se nota que ha habido ese acercamiento con las organizaciones civiles en diferentes estados. Y creo que en términos del debate que esto va a generar, pues ver al ministro en retiro, el ministro que renunció a la Corte, Arturo Saldívar, pues fortalece, sobre todo porque él habla de temas de seguridad, y en contraparte ver a Rubén Moreira como vocero para estos temas, pues me parece que definitivamente no le está abonando nada a Xochitl, ¿no? Hay mucha gente muy impresentable y pues yo creo que los caciques de Coahuila son justo parte de eso. Claro. Además, Pedro decía, y decía doctora en otras ocasiones, la policía, cuando se le habla de estos temas de violencia, una de las respuestas muy frecuentes es, no podemos tener un policía para cada ciudadano, y lo lamentan, pero en realidad, pues, me parece que la vez no lo pasada lamentan. fue una locura, eran 23 partidos políticos los que fueron a la campaña. Era No sé una cuántos locura. candidatos eran. Imagínate, se hablaba de casi 12,000 y tantos candidatos. Creo que en esta ocasión van a ser alrededor de 4,000 candidatos. Probablemente me esté equivocando, no tengo todavía la cifra y tampoco el Instituto Estatal Electoral es muy transparente como para hacer un cálculo. No hay todavía los registros, todavía falta ver cuántas planillas logran registrar los partidos políticos y en el caso de los ayuntamientos, y de ahí dependerá ver cuántos en total llegan pues a la boleta para poder contender. Lo que tengo entendido es que la Comisión Estatal de Seguridad Pública ya tiene desarrollado un protocolo. Lo tendría que aprobar el INPEPAC porque hay que recordar que la relación directa con los partidos políticos la tiene el INPEPAC, La autoridad electoral. Sí, no la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Y en ese momento quien se encarga justamente de tener esa relación y esta serie de acuerdos es el Consejo Estatal Electoral. Tienen la capacidad para poder resguardar en un protocolo que han diseñado a más de 1,600 personas. Déjame comentar al respecto para que la gente que no sabe de este protocolo, justo del que estás comentando, hemos preguntado a la Autoridad de Seguridad en el Estado de Morelos, Pedro, sobre pues, qué estrategia van a implementar, y justo la respuesta es no podemos destinar ni vehículos blindados, ni patrullas, ni escoltas, pues para todos los candidatos que se sientan o que realmente estén amenazados. Y lo estabas contando, Pedro, lo que han diseñado como propuesta, porque efectivamente tiene que ser aprobada por la autoridad electoral, es pues este programa que ha sido aplicado para mujeres víctimas de violencia doméstica, que consiste en otorgarles una pulsera, que es un tipo reloj inteligente, un reloj digital, mediante el cual pueden establecer comunicación directa con el 911, con el área de atención a este grupo de mujeres violentadas, y que este mecanismo envía su ubicación en tiempo real, pueda ser llevado a los candidatos, a las candidatas que se sientan amenazadas, pero que pasen por un protocolo, Pedro, de integración. Es lo que hemos entendido, que así funcionaría. Así es, y bueno, tendría que tener una especie de pulsera para tener su geolocalización, y también esta pulsera tendría la función de un botón de pánico que podría dar aviso a la autoridad de manera inmediata. De esta manera, bueno, pues acudir de forma
rápida al lugar en el que se encuentre la amenaza y poder atender a la persona que está siendo víctima de esta amenaza. Ha funcionado muy bien con las mujeres que son víctimas de violencia. Creo que podría ser una muy buena opción para el caso del proceso electoral, sobre todo tomando en cuenta justamente pues esta situación de vulnerabilidad que van a enfrentar algunos candidatos en ciertas regiones, mucho más en el caso de Cuautla y en el caso de la región sur. Pero algo que nos decía la Autoridad de Seguridad Pública, doctora, es que los candidatos cuando se sienten amenazados o realmente lo son, lo primero que buscan es contar con un policía armado o que les entreguen un vehículo blindado. Y lo que explicaba la autoridad es que no funciona así. Hay niveles de protección de acuerdo con análisis de riesgo, el cual incluso... Ven muchas series policíacas. Incluso esta pulsera no sería el primer nivel de seguridad, sino los llamados segurichats. Están pidiéndole desde la Comisión Estatal de Seguridad al INPEPAC, al Tribunal Electoral, a las autoridades electorales, pues, que se genere un acuerdo que establezca este protocolo, acordado con los dirigentes de los partidos, con las dirigentes de los partidos, que establezca los niveles de protección. El primero que planteaban es pues pertenecer a un segurichat, donde los candidatos, las candidatas, puedan avisarle a la Comisión Estatal de Seguridad sus movimientos, dónde van a estar. Y algo que es muy cierto y que nos decía la fuente consultada ahí en la Comisión Estatal de Seguridad es que a mayor seguridad, menor privacidad. Es decir, los candidatos, las candidatas tienen que ceder un poco de su privacidad, Y de su justamente ubicación. lo que decía ayer Jonathan Márquez, es que Para quieren ofrecerles que seguridad. les digamos dónde estamos. Pues De eso se trata, ¿no? evidentemente vas a tener que decir en dónde estás, a qué te dedicas, en qué trabajas. Cada paso que das tiene que haber una persona que te va a estar vigilando, porque esa es su función, vigilarte, protegerte. No puede ser que por obra del Espíritu Santo, bueno, pues alguien te resguarde. Hay una, también como me parecería a mí, como poca lógica por parte de los partidos políticos que denuncian amenazas o que denuncian un ataque y que a la vez no quieren recibir la seguridad en estos términos, de tener una persona que va a estar presente vigilándote todo tiempo. ¿Hay forma, doctora, de garantizar, dadas las condiciones jurídicas actuales y también en términos de infraestructura humana de las autoridades de seguridad, de garantizar la seguridad, pues no sé si en el país o en el estado de Morelos, a quienes compitan? Bueno, yo creo que ya en este momento, con los datos que se van presentando, te habla que está muy endeble, ¿no? Pero que se tiene que ir trabajando, pues sí, en coordinación con todos. Ahora, yo creo que el asunto también se tiene que cuidar que no se empiece a politizar de más. Justo con este tipo de declaraciones de, pues es que quieren que les digamos esto, ¿no? Es que nosotros estamos, que de hecho Xochitl también a nivel nacional nos dijo, yo propongo esto para efecto de cómo se va a cuidar a las candidatas. Lo platicaron en su momento con la misma secretaria Rosa Isela, ¿no? Ya llegaron ahí algunos acuerdos, pero claro que la oposición está viendo en este momento el tema propicio para pegar constantemente al gobierno, pues en términos de seguridad. Aún así, me parece que en la campaña de Claudia, pues han sabido llevar el tema, o sea, no lo están dejando de lado, sí lo están abordando, sí forma parte del discurso de Claudia, no tan enfocado al tema de los candidatos, sino en general a los temas de seguridad en el país, ¿no? Entonces, desde el espoteo, el mismo ministro Saldívar, ¿no? Platicando, explicando cuál es la estrategia de seguridad. Al final, pues Claudia tiene números que pues también son del INEGI y que hablando en términos de percepción de la seguridad, el pensar que la Ciudad de México pasa de 70%, ¿no? De gente que se siente insegura al 50% es contundente, ¿no? Y sí te habla de temas de prevención del delito. Bueno, se siente. Se siente, Claro. O sea, vas a la Ciudad de México y se siente, efectivamente, hay un cambio en la percepción de las personas. Yo regularmente me doy cuenta cuando viajo a algún lugar, le preguntas a una persona, oye, ¿dónde queda tal lugar? Se paran, te contestan, te hacen plática, incluso te dan señalamiento. En Cuernavaca yo veo muy complicado que alguien después de las 7 de la noche se tome el tiempo para poder atenderte una solicitud. Y sientes el miedo que provocas cuando te detienes o vas caminando detrás de una persona, principalmente una mujer, sientes cómo le vas generando el temor y lo que optas, en mi caso, es bajarte de la banqueta y rebasar para darle tranquilidad, porque se siente efectivamente en el actuar cotidiano de los ciudadanos, si tienen o no tienen miedo. Hay que decirlo, desde hace ya varios años ha empezado a reducir este nivel de tensión, sobre todo en las áreas turísticas, donde hay mayor concentración de personas, una mayor tranquilidad de las personas. Justo eso creo que es lo que posibilita el que Claudia pueda abordar el tema, ¿no? Incluso que para algunos analistas, ¿no? Sobre todo pues los que quizás son un poco más hacia la oposición, digan, es que se tiene que separar, queremos ver ya que se separe el presidente.
No lo va a hacer por la misma popularidad y por la legitimidad que tiene el presidente. Sin embargo, sí es un buen momento el tema de seguridad para decir, yo tengo incluso mejores números que el presidente, ¿no? Por lo tanto, yo sí puedo ser una persona entonces mucho más confiable en términos de la estrategia de seguridad, que ahí sí se marcan algunos cambios respecto a lo que ha hecho el presidente hasta estos momentos, ¿no? Y que sigue siendo Ahora, ahí sí pues, una gran deuda. Yo diría una cosa, tampoco es que la Cuarta Transformación sacó de los cuarteles a los militares, ¿eh? Esto ocurrió en el 2006 o 2008. 2008 habrán de ser como 16 años o 18 años que los militares salieron de los cuarteles por una instrucción que les dio el presidente de la República de en ese entonces, Felipe Calderón. Bueno, fue prácticamente de inmediato con el Michoacanazo, bueno, después del Michoacanazo, ¿no? Después del Michoacanazo es como lo deciden sacar. Yo creo que algo tendría que hacer y tendría que estar muy preocupados, sobre todo los generales de nuestro país, en la percepción que se ha generado. Yo creo, lo digo muy desde mi punto de vista, que tomando en cuenta lo que ocurrió en las Malvinas, en el caso de Argentina, que prácticamente hicieron el ridículo los militares, porque fueron buenos para generar o para sostener este autoritarismo, pues gobiernos que eran militares en Argentina, para desaparecer gente, para desaparecer campesinos, estudiantes, obreros, y que cuando van a combatir a las Malvinas, en 3 días despedazaron al ejército argentino, una cantidad no muy relevante de militares británicos. Entonces, francamente, hicieron el ridículo. Yo creo que en 16 años no podemos dejar o permitir que los militares sigan haciendo el ridículo en las calles, porque es lo que han estado haciendo estos 16 años, el ridículo. No los dejan actuar. Creo que tienen el volumen y la capacitación y tienen todo como para actuar y oponerse a una fuerza, pero son militares, no son policías. Ellos reciben una orden y la orden se va a cumplir. Y si la orden implica, porque lo vimos aquí en Cuernavaca, si la orden implica catear en 2 horas toda una colonia, lo hacen y lo han hecho. En la Flores Magón ocurrió cuando se tomó la decisión de perseguir en serio al CPS, al Cártel del Pacífico Sur, que ocasionó una serie de acciones. Lo vimos ahí en la Flores Magón, como no sé, fueron como 8 cuadras. En 4 horas se metieron a todas las casas y hubo un cateo, capturaron creo que como a 8 a 9 sicarios que estaban escondidos y hubo toda esa decisión, voluntad política de los generales y de los jefes políticos de este país de actuar. Pero si solamente los sacan a pasear a las calles, pues pasarán otros 16 años viendo a los militares hacer el ridículo en las calles. No queremos eso, por el bien de la autoridad moral que tienen los militares, no queremos que sigan haciendo eso y que se tome una decisión que les garantice que el tiempo que estén fuera de los cuarteles puedan actuar y puedan recuperar la seguridad de los espacios donde se percibe que hay más y mayor seguridad, como Cuernavaca, como Cuautla, como la zona de Temisco, la zona sur y Jutepec sobre todo. Ya la doctora puso el tema en la mesa de los arranques de campaña, las propuestas, pero me gustaría que profundizáramos un poquito más en esto, porque al final me parece que son 3 candidatos, o incluso creo que hay otros 2, ¿no? Pero realmente quienes están en la contienda son Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, quienes Sí, están no, en ya la ni hay que contienda, detenernos ¿no? en el caso de Álvarez Maínez. Entonces, qué barbaridad. Bueno, yo creo que por un acto democrático habrá que mencionarlo de vez en cuando, ¿no? Pero realmente no está en la contienda. Digo, sería una mega sorpresa el que incluso pudiera levantar sus números el día de la elección. Es que trae, o sea, de reconocimiento trae un 21 o 22%. O sea, ese es el primer reto, pues es que la gente sepa quién es. Lo conozca, claro. Pero decía esto de las 2 candidatas porque me parece que pues abanico de propuestas o este paraguas que ellas extienden sobre el país, pues es bajo el que se resguardan quienes contienden bajo las mismas siglas, ¿no? Las y los candidatos de Morena con las ideas, con las propuestas de Claudia Sheinbaum y los candidatos de la oposición, PRI, PAN, PRD y en el caso de Morelos, RSP, pues con lo que propone Xóchitl, que aquí en Morelos hay un tema interesante, me parece que vamos a ver cosas complicadas, digamos, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con esta diferencia de ideas que no puede negar existe entre la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez, y Lucía Mesa, que si bien hoy es la banderada del frente opositor, pues no es una candidata de derecha, es una mujer de izquierda, ¿no? Históricamente se ha formado y creado ahí y crecido ahí, y entonces ya veremos en el futuro qué pasa, ¿no?
digo, puede ser un tema para otra mesa. Bueno, bueno, todavía no hay un periodo de campaña. No hay un periodo de campaña. No hay propuestas propuestas. todavía, pero hasta este momento yo no he visto asomarse ni por equivocación una agenda feminista, porque ahí hay un claro choque entre la agenda feminista que pudiera construir Lucía Mesa con los partidos que la con abanderan. el Partido Acción Nacional, de manera muy Que es el clara. principal partido en el caso de Morelos que Es conservador. Pero no forma es el parte que le de- está avalando. Justo ese es el punto. O sea, a mí me parece que el problema en el caso de la candidata Lucy es que cuando tú vas a hablar a un público, tú tienes que ser la persona más cómoda para hablar para que entonces el público esté cómodo. convincente, Y congruente. si tú no estás cómodo de pronto con las personas que tienes al lado, pues va a ser muy difícil que puedas mandar ese mensaje. Yo lo que veo es que no hay como tal, en el caso del Partido de Acción Nacional, pues un equipo, un respaldo. De un entrada es y mi de suyo, el candidato. PAN, Porque además de de entrada su el PAN candidata está es del dividido PRI. en dos principales grupos, Sí. ¿no? De por sí. Es una candidata del PRI. En ¿no? contrario, Margarita se siente muy cómoda hablando de feminismo, ¿eh? No hay nada, no tiene nada enfrente que se lo impida. Está E imagínate, justo en esta semana que estamos en el marco del 8 de marzo, pues No ha habido claro que tienes que posicionamiento por salir con parte una de serie la candidata. posicionamientos, ¿no? Que te permitan ir abordando esto. y pasar por el tema de feminismo es algo muy claro que hay aquí y que tiene que superar la legislatura y que el obispo tiene que dejar de estar metiendo las sotanas en la legislatura, es el tema de la posibilidad de decidir a las mujeres de su propio cuerpo, que es el tema de la interrupción legal del aborto. Y El esto embarazo. ya no puede ser postergado. El PAN no puede seguir defendiendo esa postura y oponiéndose sistemáticamente a que esto se vote en el Congreso del Estado, porque además incluso ya es un resolutivo de la Suprema Corte. Por eso la doctora habla de esta incomodidad, por decirlo de alguna manera, que existe en la hora de expresar las ideas muy acotadas, ¿no? Y que no coinciden al final de cuentas con tu estructura ideológica de izquierda, pues empatarlas con la derecha. Y por eso lo Es que hay planteo. como dos ideologías. Quizá justamente, por que son eso la parecidas. única No, y salida... además se ve, ¿no? Digo, en la registro que hubo en torno al Instituto Al INPEPAC. INPEPAC, veías a los grupos del PRD de la diversidad chocando así, no queriéndose revolver con los grupos Conservadores de Acción conservadores de Acción Nacional, los eclesiásticos, ¿no? Y se veían así como, ¿qué hacemos aquí? Es cuando la doctora Michelle ha hablado del pragmatismo, ¿no? De este pragmatismo cuyo único objetivo, y así lo dijeron cuando anunciaron el frente, es sacar a Morena del gobierno, tanto del estatal como del federal. Ese es su único objetivo, sacar a Morena del gobierno. Porque cuando crearon el frente, pues no plantearon una mejor administración, mejor dijeron, nuestro objetivo pragmático, y así lo reconocieron, es sacar a Morena del gobierno. Y creo que por eso, por esa incomodidad quizá, lo planteo en la mesa, es que Lucy Mesa no ha encontrado otros temas y otra agenda más que hablar de seguridad, porque me parece que ahí sí coinciden las agendas. Todas Lo que las pasa agendas es que coinciden en eso. eso me parece muy importante. Mira, la encuesta, la MVP 2023, marca justo en términos de seguridad, y yo creo que esto es muy importante para las candidatas, ¿no? Para las tres que están contendiendo en el estado de Morelos. Que bueno, ya se va a registrar también ya oficialmente Jessica. Hoy ¿no? se registró por la tarde. tercera. Ya. Entonces, ya están, ¿no? Tres. Esta encuesta te dice cuáles son las cosas que a las y los morelenses nos preocupan. La número uno es la inseguridad, pero además, ojo, es que estamos altísimos en comparación con el promedio nacional. O sea, la gente en México, la percepción de inseguridad es de 60.5%. 60% de las y los mexicanos se sienten inseguros. En Morelos, el 68.7%. Un poquito arriba. Muy disparado, ¿eh? Ujú. 8 puntos, 8 puntos son 8 puntos. Pero Hay no otros como temas. Fresnillo. No como Fresnillo, pero sí tiene que ser un foco importante para tanto Sí, para claro. Margarita González Arabia, para Lucía Mesa, para Jessica Ortega, el decir qué vamos a hacer, sobre todo, cómo lo vamos a resolver. Si está muy apoyado en las mesas de coordinación, como a nivel nacional, estrategia, vamos a seguir. No, es que sí necesitamos que también haya aquí acciones contundentes que se puedan tomar desde las policías preventivas, ¿no? Hay otros temas que también están en la encuesta, o sea, ¿qué le preocupa a los morelenses? El aumento de precios, ¿no? El tema inflacionario, por supuesto, que también está. El desempleo, en el desempleo también estamos un poco más arriba nosotros en Morelos respecto a nivel nacional, el 30% con una preocupación. Y en justamente términos de por empleo. lo que estás diciendo del tema de seguridad, a mí me parece importante decir que no, aunque Margarita trate de evitar el tema en su discurso de la seguridad y bueno, lo tome pero no tan en serio como lo está tomando la candidata de enfrente,
no le va a servir de mucho si no efectivamente se asoma directamente a construir un discurso muy concreto, porque se está desplegando una campaña, me parece a mí muy importante, del tema de seguridad en los municipios. Hoy puedes ver en Amacuzac bardas pintadas que dicen: a mi hijo lo secuestraron, ya basta. Y yo creo que eso le pega. He visto bardas que dicen: trabajé todo el mes para mantener a mi familia. No quiero seguir pagando extorsiones, ya basta. A ver, Peter. Esto me parece que está tocando el punto medular que le está doliendo. Lo que no cuadra, desde mi punto de vista, tanto por parte de Lucía Mesa, que me imagino probablemente sea este equipo de campaña quien esté detrás de estos mensajes, es cuándo vimos en este sexenio de manera contundente al PRI, al PAN, al PRD de Graco, por cierto, encabezar acciones reales, tangibles, contundentes en el tema de la seguridad. Ni siquiera desde no el Congreso. No hubo nada. El tema del Congreso fue solamente mediático, fue el tema del fiscal. Bueno, vimos a este frente defendiendo al fiscal. ¿Cómo puedes compaginar el tema de secuestraron a mi hijo y criticar, por supuesto que es condenable cualquier secuestro, por parte de un grupo de políticos que decidieron mantener en el cargo al fiscal que encubrió cuya un feminicidio? responsabilidad es meter a la cárcel a los secuestradores y con ello reducir los índices de impunidad? Totalmente incongruente. Sí, no puedes salir con la bandera de Es una la bandera seguridad electoral. cuando tienes un fiscal que no está haciendo absolutamente nada y que tiene el 99.6% de impunidad. Eso me parece que de facto su discurso ahí queda. Por eso cuando digo, y lo decía antes, ¿qué hizo al frente, qué hizo la oposición en el país y en el estado de Morelos durante los 6 años que gobernó para construir una percepción, una postura creíble, ¿no? Congruente? Me parece que lo que hoy vemos es una postura totalmente electorera que busca conseguir votos a través del enojo, lo cual por supuesto que en campaña se vale, solo que hay que reconocerlo. Por ejemplo, algo que en Cuautla incluso o en el estado se ha criticado por parte de la oposición y ahora por Lucía Mesa es los resultados en tema de seguridad. El gobierno del estado y los gobiernos municipales de Morena dicen, bueno, es que mi estrategia de seguridad está basada en la estrategia de seguridad del gobierno federal. ¿Cuándo vamos a escuchar a la candidata Lucía Mesa cuestionar la estrategia de seguridad del gobierno federal? Me parece que es muy poco probable que Lucía Mesa se enfrente con los programas sociales y políticos administrativos del presidente López Obrador. No lo ha hecho a la fecha. Qué complicado Ni siquiera tener Xochitl se va a tantas enfrentar. limitantes. O sea, qué complicado tener tantas limitantes en tu discurso cuando tú eres la de la oposición en este momento y tendrías que aventarte con todo. Pero tiene demasiadas cosas que pues... Cuando fuiste durante 5 años Ahí del está oficialismo, Xochitl ¿no? Gálvez firmando con sangre que no va a cambiar ninguno de los programas sociales. Pues ya están en la Constitución. Esa es la parte importante que los programas están ahí, ¿no? Tienen que hacer otras Yo creo que los modificaciones. equipos de campaña tienen que generar estrategias justamente y las están Justo. generando para poder salir adelante en el tema mediático, en el tema de los discursos. Justo, déjame ir a esa parte. Yo creo que es muy importante, en el caso, por ejemplo, de Margarita González Arabia, creo que es fundamental que observe cuáles son las áreas en las que tiene que ir su discurso. Me encuentro en el tema de percepción de corrupción de las autoridades. Hay un asunto muy importante en el estado de Morelos. Los más desacreditados, sí, yo creo que todos pensamos, la policía de tránsito, eso no es el hilo negro, no es descubrir no el es hilo negro. novedad. Pero ojo, en el caso de Morelos, los segundos más desacreditados son los jueces. Y cuando tenemos precisamente un poder judicial que está cambiando en totalidad en estos momentos, pues creo que ahí tiene que estar concentrado el discurso, ¿no? Que implica los temas de los grupos de poder en el Estado, de la Fiscalía, Las familias, de cómo se ha del movido, de poder. las familias, exacto. Porque además ella se va a enfrentar, si gana, si las encuestas le dan las encuestas que son retrato del momento, se convierten en realidad para el mes de junio, entonces justo va a tener que cargar con ese poder judicial que le va a heredar esta legislatura, que es totalmente diferente a lo que tuvimos anteriormente. Entonces, me parece que es un tema importante. Están más desacreditados los jueces en el estado de Morelos, incluso que la policía preventiva. Esto es Los jueces abrumador. son vistos como más corruptos Son que los vistos policías. más corruptos, exactamente. Los jueces están al 55%, cuando la policía, por ejemplo, en el caso de la Los policía lentes de la estatal, doctora. Sí, disculpen, pero no traigo mis lentes. 66% en el caso de los jueces frente a 62% de la policía preventiva.
Entonces, sí, hoy Y la poco se ha gente los hablado ve en los peor. discursos de las campañas A de ver, las candidatas del tema pero judicial. ¿podrías justo- repetir de nuevo la cifra? 66% desacreditados los jueces, 62% la policía estatal. O sea, la gente desconfía más de los jueces. ¿Cuántos Eso puntos es serían? 4 Son puntos muchos. de diferencia. ¿Cuántos? 4 puntos de diferencia. 4 puntos de diferencia. Entonces, sí es muy importante porque ahí, pues fíjate, estamos hablando mucho acerca de la seguridad. No, la gente ve peor a los jueces, ve peor al Poder Judicial en este momento. Entonces, creo que es un foco importante que tiene que tomar en cuenta las dos, ¿no? Para Sí. sus discursos. El asunto, pues, es que Lucy, con el tema liga precisamente a un grupo político, pues le va a ser mucho más difícil ponerlo, ¿no? Y lo mismo en el caso de la Fiscalía del Estado, está arriba del 50%, 56% no Y confía para en la po- Y no se Fiscalía. habla. Para ponerlos en términos claros y para que la gente lo pueda entender, quien hoy está renovando el Poder Judicial es justamente los diputados del Frente Opositor. Con gente vinculada al fiscal general del Estado. Y hay uno que otro diputado familiares. morenista que está haciendo... Ex morenista, como- ¿no? Porque algunos de ellos ya los vimos abanderados por otros partidos, ¿no? No, pero El otro, PT, uno que está haciendo Verde. una doble... Nueva Alianza. un doble discurso, ¿no? El caso de muy concreto de Agustín Alonso, ¿no? Que es responsable de haber nombrado a los magistrados y que, bueno, pues ahora tendría que enfrentar esto porque si un objetivo tiene esta llamado Plan B es justamente renovar el plan, renovar el Poder Judicial Federal y consecutivamente, si es congruente con su discurso, Morena, no solamente tendría que ser el Poder Judicial Federal, tendría que ser los estados. poderes judiciales de todos los estados. Pedro, doctora, como siempre, el tiempo se nos termina platicando de estos temas de la agenda nacional y local. Muy brevemente, un comentario de despedida. En el arranque, no se lo planteo así, quizá, si les parece, ya los registros oficiales de las 3 candidatas en el estado de Morelos o del tema que ustedes plantean. Vi que hubo pues movilización definitivamente, ¿no? En cada uno de los arranques, siempre pues es importante también el cobijo que se vaya teniendo, pero creo que sí necesitamos ver mucho más ya como el ABC, ¿no? Que es lo que se está planteando para el estado de Morelos a partir de las preocupaciones que tiene la misma ciudadanía. Entonces, espero que en su momento no lo vayamos observando, el tema de los debates que también será importante. Hay algunas encuestas que han estado saliendo, me quedaría a lo mejor, ¿no? En el caso de las eras de Motecnia, marca mucha diferencia. Creo que hay que seguir observando ese comportamiento. Sí me parece que a lo mejor en el caso de Lucy, pues hay una carga en este momento, porque pues además es una persona que estaba en las filas de Morena, pasa entonces a los otros partidos. Pero todavía me parece que falta a partir de que se considere quiénes son los contendientes en Cuernavaca. Tenemos muy claro a José Luis Uriostegui, pero la indefinición que ha tenido Morena, la tardanza para podernos decir quién es el candidato, creo que podría modificar un poquito el escenario, pensando pues en Cuernavaca como la gran capital y que a partir de eso entonces pues tenga algunos impactos, ¿no? Pero si no es un candidato fuerte o candidata fuerte, pues entonces creo que sí va a empezar a tener problemas el partido Guinda. Expectativa. Pedro. Pues justamente eso, el día de hoy se tiene que definir ya el candidato de Cuernavaca, quién será Cuautla. Cuernavaca, Cuautla, y si esto no representa que pueda ser un candidato que pueda, en el caso de Cuernavaca, quitar al frente opositor de la silla que hoy ocupa en la alcaldía de Cuernavaca, bueno, pues si no existe esa fortaleza, difícilmente vamos a ver en otros estados, en otros municipios que haya un cambio. En el caso de Cuautla la tiene muy complicada Rodrigo Arredondo, muy complicada, porque si algo él tiene un tema pendiente en Cuautla, es el tema de la seguridad. Me parece que no ha dado los resultados que la gente esperaba. Sin preguntárselo, he encontrado a muchas personas que dicen, no vamos a votar por él. Y no vamos a votar por él porque no dio resultados en un tema, me parece que es crucial. No puedes adoptar ese discurso, insisto, de decir, estoy en el mando coordinado y ellos que se hagan responsables. El responsable es el Estado, no. Pero lo mismo pasa en Cuernavaca. También el alcalde Uriostegui no ha dado resultados en el también tema de es seguridad. responsable de lo que está ocurriendo en la inseguridad en Cuernavaca, no por pertenecer o no pertenecer al mando único. Es excusa para que no se hagan cargo de la seguridad. La Constitución dice muy claramente que ellos son los primeros responsables, el Estado tiene sus propias responsabilidades y la Federación también tiene las suyas. Pero cuando existen algún tipo, un nivel de autoridad que simple y sencillamente prefiere voltear a otro lado y no ver lo que ocurre, bueno, pues tenemos como resultado estos márgenes de inseguridad que hoy se están dando, bien lo dices, del 68% en el caso de Morelos de percepción de gente que no confía o no se siente segura en el estado de Morelos. Eso es lo que está ocurriendo.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, doctora. Y muchas gracias Gracias. a ustedes que nos hacen el favor cada semana de estar atentos a las opiniones que generamos, que comentamos en esta mesa de Panorama 360. Oye, saludos a Juan Antonio Ayala. Como siempre, saludos a Juan Antonio Ayala. Seguimos esperándolo aquí en la mesa de Panorama 360. Pronta recuperación. Pronta Le está echando recuperación. muchas ganas. Desde acá, pues todos nuestros mejores deseos de recuperación, como dice la doctora Michelle Onofre. Gracias al equipo de producción de Panorama 360. Esta fue otra emisión más. Gracias. Como verán, se están poniendo más candentes los temas con el inicio de las campañas. Así que, por favor, no dejen de comentarnos, de seguirnos en redes sociales. Panorama 360. Muchas gracias y hasta la próxima. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.